Hola, buenas noches. Buenas noches, os damos la bienvenida, o la bienvenida a quienes ya estuvierais antes, a Cultural, este encuentro internacional que reúne en un espacio privilegiado como es la Alhambra a una selección de la mejor literatura contemporánea y a múltiples agentes del mundo del libro de Granada y de Andalucía. En este caso vamos a dar la bienvenida a este acto que se llama Memoria Mutable y que será una conversación entre los escritores Cristina Rivera Garza y Fernando Iwasaki. Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, México, en 1964. Es escritora y académica y una de las autoras imprescindibles para entender nuestro presente. Nadie me verá llorar, que fue su segunda novela, publicada en 1999, constituyó un hito literario que unió la etnografía, la política y la historiografía en una novela, en un artefacto literario. A partir de entonces no ha hecho sino cosechar éxitos y premios hasta que el año pasado ganó el Pulitzer con El invencible verano de Liliana, donde reconstruyó el femicidio de su hermana. Fernando Iwasaki nació en Lima en 1951 y vive en Sevilla desde hace más de 30 años. Es ensayista, historiador y escritor y flamenco. En el rubro de escritor, su producción destaca por el humor, la hibridez, la experimentación y la ruptura de las fronteras entre los géneros. Quizá el libro más representativo de todo esto que acabo de decir sea Mi poncho es un kimono flamenco, un texto en constante reedición y revisión que casi dinamita por exceso la idea de construcción de una identidad. Su obra ha recibido numerosos reconocimientos y ha sido traducida a muchos idiomas. En este acto, Memoria Mutable, hemos querido poner en conversación a dos autores que descreen de, o al menos juegan con los géneros, las fuentes documentales, los registros lingüísticos, creando una zona de pasaje de la que emerge por rebalsamiento más que por acorralamiento eso que solemos designar con la palabra literatura. Dejo paso al comienzo del acto, no sin antes algunas pequeñas advertencias o notas. Os recuerdo que habrá venta de libros en la librería del Palacio de Carlos V, que está ahí, en la puerta por la que habéis entrado, y que al final también habrá una firma de libros durante 30 minutos en la sala de conferencias que está allí. Igualmente, si no la encontráis, podéis preguntar a cualquier persona de la organización. Mencionar de nuevo que nuestro festival cumple con los requisitos que le otorgan el sello de evento sostenible de la Universidad de Granada y en esa misma línea os reitero que os quiero pedir responsabilidad a la hora de realizar desplazamientos por la ciudad y recordaros que este es un espacio protegido, de modo que os roguemos que dispongáis adecuadamente de cualquier posible desecho que se produzca. También, por favor, que pongáis los móviles en silencio, en modo avión, no los apaguéis. Y que recordéis que para cualquier acto que requiera traducción simultánea tenéis que traer vuestros propios auriculares. Ya, sin más añadidos, os dejo con Fernando Iwasaki y con Cristina Rivera Garza. Muy buenas noches. Quisiéramos comenzar dando las gracias al Patronato de la Alhambra, a los organizadores de Cultural, a Ana, Patricia, Tiffany, todo su equipo, a toda la organización. Darles también la enhorabuena, no solo las gracias, porque nos congratulamos de ser parte de este programa. Debo advertir una cosa, ha estado muy divertida la sesión anterior. Me han presentado como flamenco, pero esto no va a ir ni de tangos ni de alegrías. Vamos más por seguirilla y por cantes a palo seco, porque para mí es muy emocionante poder tener esta conversación con Cristina Rivera Garza, a quien leo desde hace aproximadamente unos 22 años, porque en el año 2003 nos conocimos y en el año 2003 aparece publicada en España Nadie me verá llorar, que fue la primera novela de Cristina que leí. Sin embargo, seguí leyendo sus libros, ignorando muchos detalles de su vida, de su biografía, y por supuesto desconociendo lo que ha sido el gran leitmotiv de su obra. Cuando leí El invencible verano de Liliana, me di cuenta que tenía que releer toda la obra de Cristina Rivera Garza por primera vez. Y entonces comprendí las dedicatorias y lo que voy a llamar las huellas geológicas de tu escritura, y que pude encontrarlas en Nadie me verá llorar, en La cresta de Ilión, en La muerte me da, en Verte Shanghai, en Autobiografía del algodón,
En todas ellas, Cristina iba depositando como esas cápsulas del tiempo que se colocan debajo de los monumentos, con postales, con periódicos, con muestras de un pasado que en un futuro nos van a revelar algo. Yo fui destapando cada una de esas cápsulas de tiempo que estaban en las obras de Cristina y me di cuenta perfectamente, Cristina, que ahí estaba la memoria, pero entonces me gustaría preguntarte por las mutaciones. El proceso de memoria de la escritura de tus novelas es clarísimo, pero me gustaría que nos hablaras de las mutaciones, tus mutaciones y las mutaciones de tus lectores en ese proceso. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? No se les oye muchísimo bien, ¿no? Ajá, eso. Bien. Yo estoy verdaderamente muy emocionada de estar acá. Muchas gracias por asistir, por estar acá. Gracias por la invitación. Se trata realmente de una visita maravillosa a un lugar excepcional. Entonces, de verdad, gracias de corazón por estar acá con nosotros en esta conversación. Sí, Fernando, nos conocimos ya hace algunos años, nos hemos leído mutuamente todos estos años y qué felicidad compartir esta conversación aquí contigo. Es interesante que uno escribe libros sabiendo ciertas cosas del proceso, pero también ignorando muchas partes del proceso. Y de hecho es en esa ignorancia, en esos lados oscuros y enigmáticos, donde yo creo que se genera esta conexión a veces llena de complicidad, una conexión también muy emocional, ¿no?, con los lectores. Yo cuando publiqué El Invencible Verano de Liliana, el libro que en México salió en el 2021, en el que exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana el 16 de julio de 1990, yo he dicho públicamente que es un libro que me costó 30 años escribir. Lo que me fui dando cuenta a partir de las conversaciones que he tenido acerca de ese libro es que es cierto cuando digo que lo había tratado de escribir veces antes. Tengo 2 manuscritos fallidos, por fortuna, encerrados en un cajón con llave del que nunca saldrán. Pero veo que también esos esfuerzos están en otros libros que he ido escribiendo. Hay primero un interés por acercarme a formas materiales de la memoria. Yo, como tú, soy de entrenamiento académico, soy historiadora, que puede significar muchas cosas y a veces muy pocas cosas también, pero significa una en especial para mí, que es la cercanía con los archivos, la cercanía con los documentos, el amor también, la curiosidad por esto que esconden y que se desata a partir de la lectura, ¿no?, todos estos documentos históricos. Y escribí esta novela a la que te refieres del 2023, Nadie me verá llorar, con base en documentos de un viejo manicomio estatal en México que se inauguró en 1910, muy famoso o muy infame, dependiendo si estuviste afuera del manicomio o adentro del manicomio. Y a mí me interesaba explorar la vida de esta institución. Me interesaba ahí la vida de las personas que muchas veces pasa desapercibida, que no la incluyen en las grandes narrativas fundacionales, ¿no? Y me interesaba también lo complicado que es leer documentos históricos, interpretar la letra de otros, no solo me refiero materialmente, sino en su aspecto más amplio, cultural y espiritualmente. Y creo que desde ahí estuve planteándome preguntas que me han ido dando la pauta para poder escribir 30 años después El Invencible Verano de Liliana. Hay muchas transformaciones, hay muchas mutaciones, hay continuidades y hay descontinuidades, pero digamos que en términos de las mediaciones a las que he recurrido y a las que regreso,
Está por una parte la materialidad de esta memoria que podemos encontrar en una de sus facetas en los archivos y por otra parte un interés, digamos, más temático por asuntos que tienen que ver, que rozan con la violencia. En esta primera novela era la violencia institucional, era la violencia de la discriminación del otro, de los pobres, de las mujeres, de las personas a las que se les designaba con este epíteto de enfermos mentales. Y en otros libros que escribí después con autoras a las que por desgracia se les ponía poca atención, se les pone un poco más de atención ahora, la novela La Cresta de Ilión, con mi interés por una gran novelista mexicana de mediados del siglo XX, Amparo Dávila. Y ahí digamos que el asunto que tocaba la violencia era su desaparición. Una desaparición que era cultural e impuesta, ¿no? Y lo que eso ocasiona al paisaje, a nuestras relaciones y a la historia en general, ¿no? Creo que podría contarles más, pero el asunto es ir viendo cómo uno se propone escribir cosas sin saber que esos libros lo van aproximando, o al menos fue la función que tuvieron conmigo, irme aproximando, irme haciéndome de las herramientas que eventualmente, todos estos años después, me permitirían escribir El Invencible Verano de Liliana. Sin embargo, creo que nosotros, tus lectores, también nos hemos ido transformando mientras te leíamos. Por ejemplo, La muerte me da es un libro constelado de humor, pero sin embargo, cuando lo he vuelto a revisar, me he dado cuenta que es un libro sobre el cual se proyecta retrospectivamente la luz que irradia El Invencible Verano de Liliana. Les recuerdo que es una novela policíaca, hay una detective que se llama Cristina Rivera Garza y que pues, descubre una serie de crímenes, de asesinatos en serie y hay una cantidad de escenas en las cuales hay pues, un levantamiento de un cadáver, hay notas, inevitablemente transito entre ambos libros y sin embargo uno era un libro lleno de humor y sin embargo el origen de ese humor te fue transformando a ti como escritora y a la vez a mí me ha convertido en otro lector tuyo. Yo me he transformado, no puedo leerte igual. No, me resulta muy interesante que digas que este libro es humoroso porque yo he estado peleándome con gente tratando de convencerlos de que así es. Es un humor muy extraño, medio oscuro, retorcido, pero bueno, uno tiene el humor que tiene, o sea, ¿qué le vamos a hacer? En esa novela, yo me acuerdo que acababa de regresar a México, había vivido ya años en Estados Unidos, regresé a pasar una temporada a México y era estos años en los que nos bombardeaban constantemente en los periódicos con fotografías de violencia, con noticias, de tal manera que el resultado de este bombardeo a veces es la insensibilidad, ¿no? En lugar de responder, en lugar de alarmarnos o de pensar qué podemos hacer, a veces esta insistencia en la violencia puede ser tal o se utiliza de tal manera acríticamente que nos puede volver insensibles. Y yo como siempre he pensado que la literatura es un campo de acción crítica y que la literatura que tiene el gran poder de producir realidad. Y dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo que responder de alguna manera con las herramientas que tengo y que me son familiares. Entonces me puse a escribir esta historia que le daba la vuelta a la fórmula de la violencia en esa época, finales del siglo XX, inicios del XXI. Estoy hablando como una viejita ya, perdón. No se crean, no se crean. Pero yo soy mayor que tú. O sea que bueno, menos mal. Y lo que hice ahí fue, yo pensaba, menos mal. Además soy abuelo, o sea que imagínate. Y lo que yo pensaba ahí era, ¿qué pasaría si en lugar de sostener la narrativa, digamos, hegemónica
de la mujer víctima, el hombre victimario. ¿Qué pasaría si le damos la vuelta? Si en este caso la serie de asesinatos en una ciudad sin nombre son de naturaleza sexual, pero afectan al cuerpo masculino, ¿y qué pasaría si no sabemos exactamente cuál es el género de la o el asesino? ¿Reaccionaríamos de otra manera? Si cambiamos la dimensión de género, ¿haría que sería posible entonces responder, tal vez con mayor cuidado, tal vez con mayor alarma? Esa era la pregunta, y esa pregunta me llevó por vericuetos realmente oscuros en algunos casos. En otros yo insistiría que también con humor. Era también mi manera de trabajar con géneros que me interesan, que he visitado mucho. La novela del crimen, la novela policíaca, pero siempre, claro, sacándole la vuelta, tratando de subvertirla, tratando de poner en duda, de poner en cuestión, ¿no?, sus mismos fundamentos. Yo le agradezco a Cristina el humor, porque yo dije que esta era una seguirilla, pero esta era la cabal de la seguirilla, que va por Guajira, y los amigos de la platería me van a entender muy bien. Has hablado de la letra, de la caligrafía, y a mí me gustaría preguntarte, porque me considero un enamorado de la escritura a mano, me fascina cómo tú has reflexionado sobre la letra manuscrita. Has hablado de su relación con el cuerpo, con la educación, con las generaciones, con la condición de clase. Y esto es algo que cuando lo leí en El Invencible Verano de Liliana, en un apartado que tú titulas precisamente Letra manuscrita, me hizo otra vez revisar tu obra y me encontré efectivamente con antecedentes geológicos de esta obra. Cuando hablas de la relación táctil con la escritura de Matilda Burgos en Nadie me verá llorar, cuando analizas las notas de las escenas de los crímenes en La muerte me da, cuando hablas de los cuadernos de Rulfo en Había mucha neblina o humo o no sé qué, en un poemario tuyo, en Infinito Día, tienes 2 poemas, uno se titula Líneas huérfanas y otro se titula Libros en fractura, y termina con una línea que es un verso que dice: tu fractura es la letra. A mí me gustaría, por favor, que nos hablaras de esas relaciones que tú estableces entre la letra manuscrita y el cuerpo. Háblanos de cómo se habita una letra que ha sido escrita por otro y ese otro ya no existe. Bueno, habría que empezar por decir que hay muchas definiciones de la escritura, de la literatura en general. Yo me quedo con una serie, digamos, que parten del cuerpo, ¿no? Escribimos con todo lo que somos, con todo lo que contenemos, con nuestra materialidad, y nuestra materialidad tiene una posición específica en el espacio, tiene relaciones con otros cuerpos, y esas relaciones suelen ser volátiles, tensas, con gran frecuencia desiguales, es decir, hay conflicto y hay fricción. Y para mí el acto de escribir implica meterse de lleno, ¿no?, trabajar precisamente con esa serie de fricciones. Y es un acto profundamente material y profundamente táctil, ¿no? A veces se cree que escribimos con ideas, escribimos con la cabeza, y ciertamente no estorba. Pero creo que el trabajo de la escritura parte de zonas todavía más básicas, más fundamentales de nuestro ser, y eso tiene que ver con qué es esto, dónde estoy, qué es este espacio, a qué pertenezco, cuál es este espacio que ocupo frente a y en relación con otros. Bueno, de inicio. Lo segundo que tengo que decirte es que yo no escribo a mano. No me digas. Todo lo que escribo, y tengo muchos años haciéndolo. De tu puño y tecla. Sí. De tu puño y tecla. Sí. Escribo así, pero eso no implica que no tenga una relación material con la escritura. Finalmente el teclado, la computadora, el ordenador, como le dicen aquí, tiene también su materialidad y su materialidad conflictiva de múltiples maneras, ¿no?
Pero algo que he hecho, y esto también se lo debo a estar ahí investigando en archivos, es que con mucha frecuencia es muy difícil entender, leer verdaderamente lo que está ahí. Y eso que yo trabajo sobre todo con materiales del siglo XX. O sea, ya me imagino las personas que Yo trabajan… voy al archivo de India, Sí, o sea, que ya ni o te sea, ¿qué te cuento. puedo contar yo, Fernando? Pero la respecto a eso? universidad se escribe peor que en el siglo XVI. Es cierto. O sea que- Puede ser. Y lo que he hecho, lo que hice, de una manera muy intuitiva, cuando yo escribí Nadie me verá llorar, que es esta novela que les contaba en relación al manicomio general, hay ahí un personaje principal, una protagonista, que ahora ya puedo decir que se llama Modesta Burgos, ese es su nombre verdadero y lo puedo decir porque ha cambiado la ley de archivos en México. Cuando yo escribí la novela no podía hacerlo, su personaje, el personaje de ficción se llamó Modesta Burgos, pero ahora que hemos hecho una nueva edición y debido al cambio de esta ley, ya podemos saber que se llama, que podemos honrar su verdadero nombre de esta mujer, Modesta Burgos. Y de hecho, ya a través de una lectora me enteré de su nombre completo, Modesta Juliana María Burgos López, por cierto, pero esa ya es otra historia. En fin, a lo que voy. Cuando yo estaba investigando, estaba leyendo los expedientes médicos de la Castañeda, me topé precisamente con el expediente de Modesta. Y una de las cuestiones que más me llamó la atención fue la cantidad de hojas que había ahí escritas de su puño y letra. Para poder estar segura que la estaba entendiendo, lo que yo hice fue transcribir esos documentos, eran unas 21 a 22 páginas. Y justo ahora, para la reedición que acabamos de hacer, volví a hacer ese experimento. Volví a ponerme ahí en el archivo, con guantes, con mucho cuidado, otra vez a copiar, ¿no? A delinear, a dibujar, ¿no? Con Modesta Burgos. Y una de las cuestiones que ahora puedo reflexionar con mayor claridad es cuando estamos escribiendo, estamos realmente moviendo un montón de músculos, ¿no? Y cada persona escribe con cierto ángulo, se tiene que inclinar de cierta manera, toma el lápiz de cierta forma y tratar de escribir como otro, con la letra de otro, implica violentar de alguna manera tu propio cuerpo. Entonces, yo lo que hice para la reedición fue, les digo, volver a transcribir y como resultado de esto me dio una tortícolis tremenda, anduve como 2 semanas, porque claro, la letra de Modesta es distinta, obligaba a mi cuerpo a moverse de otra manera. Y esto que ahora veo con mayor claridad, creo que lo hice instintivamente hace 20 años, un poco tratando de entenderla, pero ahora entiendo que era más que entender, no era solo la actividad intelectual de entender qué dice ahí, era intentar también habitar ese mundo, estar dentro de otro cuerpo. Y creo que eso es un poco lo que nos enseñan los documentos históricos. Cuando estamos leyendo, bueno, y lo que nos enseña después la literatura y lo que nos enseñan los puntos y seguidos y la puntuación en general, ¿no? Estamos respirando con otros, estamos perdiendo el aire o estamos en pausa, pero todo esto parte de alguien que está manejando con juicio, con sabiduría, con placer también, desbordándose en otros casos, todo este tipo de herramientas, de tal manera que nosotros no solo nos enteramos de qué está ahí, no solo podemos imaginar, hay también una imaginación corporal que a mí me interesa. Yo he sostenido que, o al menos parte de mi experiencia, es que yo no voy a los libros a que me cuenten historias, o no tanto por eso, o no nada más para eso. Voy a los libros porque quiero tener una experiencia corporal. Y esa experiencia corporal es algo que puede ir unida a la trama, puede estar unida ahí, no tiene que estar separado, no tiene que estar en contra, pero fundamentalmente parte de un entendimiento material de nuestros instrumentos y del lenguaje y de la relación que establecemos con los lectores, ¿no? Ese momento cuando la respiración se agita porque hay un montón de comas en el libro o cuando tengo que estar en paz porque hay una zona de blancos, ¿no? Por ejemplo, en la poesía.
Mi cuerpo está reaccionando, está imbricándose, ¿no?, con la experiencia de otro. Para mí ese es el momento milagroso de la lectura y de la complicidad y de la comunión, ¿no?, a la que invita la escritura. Fíjate que has mencionado en más de una ocasión la importancia del archivo en tu escritura, y hago propia tu reflexión, y no puedo dejar de mencionar a un autor que seguramente compartimos, y me consta que Anita Gallego también lo admira mucho, que era Ricardo Piglia. Ricardo era historiador y él en muchos de sus ensayos y conferencias dice que el trabajo del novelista se parece mucho al trabajo del historiador porque uno tiene organizada la información a manera de un archivo. Y eso es clarísimo en muchos de tus libros. Y has hablado del dolor y del cuerpo, y a mí me gustaría pasar también a ese aspecto porque hemos conversado muchas veces sobre el dolor. A mí me interesó, hace muchos años conversé de esto con Cristina, y Cristina me sugirió la lectura de dos libros que para mí fueron muy importantes, el The Body in Pain and the Social Suffering. Y claro, a medida que yo he ido leyendo a Cristina, he entendido mejor el impacto de esas lecturas en tu trabajo. Tú le das una gran importancia al dolor, al cuerpo y al duelo. Haces como una continuidad en los tres. Hay un fragmento de La muerte me da en la que reflexiona la detective Cristina Rivera Garza y dice lo siguiente: la mirada de una madre que ha perdido, especialmente si ese hijo ha muerto de manera violenta, no es comparable a ninguna otra cosa en el mundo. Esa mirada carece de metáfora, de analogía, de metonimia. La mirada de la madre que ha perdido a un hijo, y inmediatamente viene la mutación. Lo primero era memoria y ahora viene la mutación. Dice la detective Cristina Rivera Garza: la arruga que nace un día después del anuncio de la muerte. El duelo y las huellas en el cuerpo de ese duelo, pero en otros cuerpos. Y eso lo conecto con tu ensayo Dolerse, textos desde un país herido, porque tú allí escribes sobre el dolor como una forma de acompañamiento y de duelo colectivo. Es decir, un feminicidio, un asesinato, no solamente le concierne al círculo más cercano de la víctima, sino que debería concernirnos a todos, porque tú planteas en ese libro crear una comunidad desde la herida, crear una comunidad desde el dolor. Y además tienes una frase en El invencible verano de Liliana, que a mí también me toca de una manera especial. Dices: el duelo es el fin de la soledad. Entonces a mí me gustaría, por favor, que nos hablaras también, porque somos testigos muchas veces aquí en España en general y en Andalucía en particular. Hace 2 días fue asesinada en Sevilla otra mujer. Háblanos de la necesidad de hacer del dolor un espacio de conciencia compartida, de crear esa conciencia a partir de una noción de este duelo. No es solamente de las víctimas, es un duelo que nos concierne. Y mira que lo estamos diciendo en un momento en el que estamos todos absolutamente arrasados por lo que ocurre en Gaza. No, buenísima pregunta. A ver, vivimos en sociedades que le dan la espalda de una manera olímpica al dolor. A veces podemos ver programas con gran cantidad de violencia, pero cuando se trata de enfrentarse al dolor siempre hay una especie de retraimiento, ¿no? Yo doy clases en la universidad y he comprobado que a veces los estudiantes pueden leer libros gore, con escenas terribles, pero cuando hay un libro que convoca heridas personales, siempre hay una especie de distancia y de cuidado. Y por eso mismo me parece importante reconocer las múltiples maneras en que el dolor nos permite hablar de las desigualdades, de los infortunios,
de las injusticias que nos aquejan y que nos tocan de múltiples maneras. Estoy hablando no del dolor desde una especie de pasividad, ¿no? Estoy hablando de un dolor y de nuestra capacidad de dolernos por los otros, con los otros, como un acto en contra de esa forma militante de la indiferencia que es la indolencia. Se empieza siendo indiferente y creo que se va continuando, se va acumulando de tal manera que somos al final indolentes. Y una vez que somos incapaces de imaginar y luego entonces de sentir en carne propia el dolor de los otros, creo que nuestro proyecto como sociedad termina ahí, ¿no? Esa es una de las grandes cualidades también de la escritura. Cuando se dice que la escritura nos permite ponernos en los zapatos de los otros, que es una manera de decir que podemos estar en el cuerpo de los otros, está también la gran posibilidad y el gran riesgo de sentir el dolor de los otros y de reconocerlo ahí, no como de otros, sino como un dolor propio, ¿no? Me parece que en ese sentido las voces del dolor son voces intrínsecamente críticas. Y por otra parte, si lo han notado, y yo creo que somos parte, compartimos suficientes prácticas culturales como para decir que sabemos que el duelo, el dolernos con otros, es algo que no puede ocurrir en la primera persona del singular. El duelo, esta manera de acompañarnos, de abrazarnos, de cuidarnos, ocurre en comunidad. Ocurre en conexión. Y a mí me importa mucho eso. De hecho, hace rato decía, creo en la escritura como una práctica crítica, y creo que parte de esa práctica crítica que pasa por el cuerpo es nuestra capacidad de dolernos, dejar atrás todo este ejército de indolentes que puede ir por la vida en su aislamiento, en su individualidad neoliberal, sin poder abrirse y sin poder tener ninguna grieta por la cual entre y nos atraviese el mundo, ¿no? En ese sentido, me parece fundamental que pongamos el dolor en palabras, que podamos subvertir, criticar, poner en cuestión la manera en cómo el poder nos ha hecho hablar sobre situaciones dolientes, sobre situaciones criminales, por ejemplo el feminicidio, de forma tal que se culpa a las víctimas y se exonera a los perpetradores, ¿no? Y creo que desde la literatura lo que podemos hacer es precisamente despertar a ese lenguaje que ha dormido al poder, ¿no? Darle la vuelta, ponerlo en cuestión y decir, hay otras maneras de narrar estas historias. Maneras que no implican tu distancia, sino tu cercanía, maneras que implican también tu propio reconocimiento y el reconocimiento de esta conexión fundamental, ¿no? Que nos hace ser cómplices en la lectura, pero también ser compañeros de caminata, ¿no? En la vida. Yo creo que hay ahí una conexión que es y que parte de una preocupación ética que puede convertirse en un activismo político y veo una continuidad. No creo que una cosa desdeña a la otra o que impida a la otra. Creo que hay un trabajo artístico pertinente, significativo, ¿no? Que puede ir atravesando todos estos distintos niveles de presencia aquí, sobre la tierra, con otros. Cristina, si no controlo mal el tiempo, nos quedan 5 minutos. Y me gustaría hacerte una última pregunta, y es que tú te has declarado consciente de escribir a veces desde la academia, con una perspectiva académica, te interesa la teoría, pero lees la teoría como quien lee poesía. Así es. Y una cosa que me parece admirable de tu trabajo es que has sido capaz de crear categorías nociológicas, conceptos operativos para que otros académicos y otros investigadores trabajen. He repetido muchas veces las huellas geológicas porque tú has acuñado el concepto de escritura geológica. Has hablado de desescribir, has hablado de desapropiar, desentrañar. Me gustaría que hablaras sobre por qué es tan importante crear estos conceptos para que otros los puedan utilizar.
Pero fíjate que tampoco es una labor intelectual separada de mi trabajo como escritora. Creo que te pasa igual a ti, uno está escribiendo y está tratando de entender qué hay en juego, cuál es el proceso, cuáles son las relaciones de poder que uno está tratando de desmantelar, de destejer. Hay ahí un momento de irrupción que a mí me sigue importando mucho. Y cuando estoy escribiendo, voy tanteando cosas, ¿no? Les digo, hay cosas que sé y que más me vale que sepa porque pues estoy escribiendo, ¿verdad? Pero hay muchas, por fortuna también, que no sé y que la escritura me hace precisamente descubrir. Pero la escritura trabaja de maneras extrañas y de maneras misteriosas también. Es en un segundo momento cuando digo, bueno, pero ¿por qué esto funciona o por qué esto no funciona? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué pacto estoy quebrando aquí? ¿Cómo está este lenguaje desdoblándose o no? ¿Puede o no, tiene la capacidad o no de conectarse más allá? ¿Podemos hablar de esto en la cena? ¿Podemos hablar de esto en una marcha? ¿Estará este nombre en alguna pancarta o no? Son preguntas que me puedo hacer después. Y para poder contestar, no sé si contestar, pero atravesarlas al menos, pues yo me valgo de lo que tengo, lo he dicho a veces bromeando, pero es cierto, de lo que sé, porque bueno, me he pasado muchos años leyendo libros, pero también de lo que no sé, ¿no? De lo que creo que sé y de lo que estoy inventando en el momento. Para mí es importante tener este segundo espacio de autocrítica para poder conversar también, para poder tener esta otra conexión, ¿no? Muchos de estos conceptos están también en libros de ensayos y les digo, han nacido de discusiones en mis talleres, de discusiones en la universidad y fuera de la universidad, con grupos con los que participo, y han nacido también de un interés, como decías hace rato, todos estamos ahorita preocupados, tocados de maneras fundamentales por el genocidio que se comete en Gaza, por la cantidad de feminicidios que ocurren a lo largo y ancho del orbe. Para mí siempre ha sido la pregunta, ¿y qué hago yo? ¿Cómo puedo, si no responder, atravesar esta experiencia? ¿Qué hago yo con mis pobres, humildes herramientas y poderosísimas herramientas como es el lenguaje? ¿Cómo puedo estar yo ahí? Todo eso es lo que viene transminándose para estos que pueden ser conceptos, que pueden ser guiños, que pueden ser intuiciones, que pueden ser gestos. En todo caso, me da gusto cuando a alguien más también le pueden servir para ir atravesando su propio misterio, para que vayan encontrando también ese lugar en el mundo que les pertenece, junto con y en contra de, en relación en todo caso, con comunidades más grandes, ¿no? Señores, nosotros hemos tomado la precaución de ser los últimos en hablar esta noche, porque han estado ustedes oyendo inglés hace un momento y ahora tienen un baño de habla mexicana y habla peruana. Pensamos que eso era ideal para terminar. Y fíjense que hemos escuchado hablar a una escritora maravillosa que casi nunca escribe a mano. Por favor, no pierdan la oportunidad de llevarse un libro dedicado de Cristina Rivera Garza, a quien les pido que despidamos con un aplauso muy grande. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, Fernando, por esta maravillosa conversación, esta ronda de tonás y de cantes valientes. Unas pequeñas notas. Está habilitada la venta de libros en la librería que está por la puerta por la que habéis entrado, pero esa puerta va a estar cerrada. O sea, id allí solo si queréis comprar libros, si no se sale por allí. Y en los próximos 30 minutos habrá firma de libros ahí en el salón de conferencias. Vale, eso es todo por hoy. Mañana retomamos a las 8 de la mañana en el Mirador de San Nicolás con una lectura de Jarchas al amanecer. Gracias.